Buenas noches, bienvenidos al banquillo y vamos a hablar de economía y finanzas. Siempre cuando hay un inicio de año, apenas estamos corriendo la primera quincena de enero del 2026, hay mucha expectativa en qué nos depare el año, cómo vamos a crecer, dónde hay que tener flexibilidad, dónde hay que buscar mejorar. Hay tanto que hablar de la economía y las finanzas, pero este 2026 tiene otro elemento que agregamos, es que el país tendrá un nuevo gobernante con unas propuestas totalmente diferentes a las que hemos registrado en los últimos 4 años. Empezamos un 2026 sin un presupuesto de la República, que sobre esto deberá discutir como prioridad el Congreso que se instala la próxima semana. Bueno, dicho esto, porque vamos a ampliar con especialistas, el doctor Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, con nosotros. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año y igualmente para toda la audiencia. Bueno, don Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, ¿qué tal? De paso también, feliz año. Bueno, buenas noches. Feliz año, Rosendo, licenciado Dante Mossi, un placer estar nuevamente en el banquillo para hablar de un tema de suma importancia como es la economía nacional. Bueno, y en San Pedro Sula tenemos los sitios claves para la economía de nuestro país. Don Rafael Delgado, ¿qué tal está? Gusto saludarlo. Feliz año, buenas noches. Feliz año, don Rosendo García. Es un placer estar aquí nuevamente con usted y con los colegas economistas. Estoy muy deseoso de platicar y conversar sobre estos temas de tanta importancia para el país. Muy bien, planteado el tema, doctor Mossi, ¿cómo deberá organizarse la nueva administración en puntos claves? Si tenemos recursos necesarios para el desarrollo de muchos programas, vamos a ir bien, pero no vamos a tener miel sobre hojuelas en el arranque del gobierno del presidente Afura. Bueno, yo creo que la buena noticia, porque creo que hay que comenzar con esto, es que el gobierno actual logró un equilibrio macroeconómico no probablemente el óptimo con el Fondo Monetario Internacional, y quizá el talón de Aquiles de esta administración ha sido la ejecución de los proyectos de inversión. Así que este gobierno va a arrancar con básicamente una cantidad de préstamos que yo estimo en unos 2.000 millones de dólares ya listos para ser ejecutados. Yo creería que la primera labor del presidente Tito Asfura va a ser organizar un equipo gerencial estratégico de primera línea que ejecute los proyectos. Es esencial ejecutar, o sea, de nada sirve contratar deudas si la deuda no se traduce en obras, en carreteras, en hospitales, en represas que el país tanto necesita. Y yo creo que si hay alguien que lo puede lograr es Tito Asfura. Él en Tegucigalpa fue un transformador de nuestra capital, ¿verdad?, en generar obras de infraestructura, ejecutando en tiempo y en forma los proyectos. Así que yo le auguro que va a comenzar, como dicen, corriendo, ¿verdad?, con el nuevo programa. Ojalá la transición hubiera sido más profunda para que arrancara realmente al día siguiente ya firmando contratos y comenzando a ejecutar obras, en vista que ya estamos a días de la transición y no se pudo dar esa... Que ese de hecho, doctor Mossi, puede ser un gran talón de Aquiles en el acomodo del nuevo recurso humano de la administración pública, porque no hemos tenido una dinámica, voy a decir, efectiva, que nosotros la conozcamos de forma pública entre los altos cargos de hoy y los que vienen mañana. No ha sido buena. Para nada. Yo estuve en 2 transiciones hace muchos años, entre Carlos Roberto Reina, Carlos Flores, y entre Carlos Flores y el presidente Maduro. Y realmente me sorprende cómo no puede darse hoy ese tipo de transición. Los ministros tienen tanta información disponible que deberían transferirla al nuevo para que hagan lo que quieran, o sea, cambiar de curso, volverlo a hacer o comenzar de cero, o saben que eso no lo vamos a seguir como administración, pero comenzar como dicen, a tienta, ¿verdad? Van a ir viendo qué tienen, qué no tienen.
y el recurso humano, que ha sido realmente la parte más débil de este gobierno, va a ser crítico, ¿verdad? O sea, Con la experiencia que usted tiene en estos procesos de traspaso de mando, de el seguimiento de el gabinete saliente con el entrante, bueno, ahora se ha avanzado en tecnología, pero un acomodo de saber qué tengo, qué no tengo, qué debo buscar, qué debo hacer, estamos claros que nos va a hacer perder unos días o quizás semanas, de pronto pueden ser hasta meses. de efectivo, yo estoy seguro que va a tomar semanas por lo menos, ¿verdad? Lograr ese acomodo. Así que yo creería que todas estas personas que están esperando que se les paguen salarios atrasados, que es a los contratistas que tienen pagos pendientes, tengan paciencia, porque sí va a tomar tiempo en, como dicen, en tener el password de las cuentas, ¿verdad? Para el registro de firmas en Banco Central y que les puedan hacer pagos y comenzar otra vez a funcionar. Pero sí creo que pueden rodearse de las personas adecuadas para hacer que este equipo haga que las cosas funcionen. Bueno, y este es un punto fundamental, licenciado Juan Carlos, buenas noches nuevamente, porque sí contamos con el recurso humano en el país, con la expertise necesaria para hacerle frente a un proceso de cambio siempre y cuando se planifique. Y este es un tema que ustedes los economistas sí nos dan esa referencia. Hay que planificar. Aquí cuando hablamos de gobiernos que se han aumentado en su presencia de trabajadores y en su masa laboral, si hay algo que debería apostarle la nueva administración, y creo que en algún momento el doctor Mossi nos comentó de eso, Juan Carlos, es el tema de la planificación, de una secretaría de planificación que por esas cosas de Honduras la quitaron. Buenas noches. Sí, buenas noches. No, definitivamente yo creo que cuando hablamos de esa palabra, planificación, y bueno, vamos a hablar de diferentes variables económicas en el transcurso del programa, pero antes de abordar ese tema de planificación, de lo que puede pasar con la economía, yo creo que el primer paso o el primer gran reto que va a tener este gobierno es poder crear los consensos precisamente para aprobar el presupuesto general de la República. Porque sin presupuesto es imposible hablar de planificación. Y lastimosamente, bueno, lo hablábamos al preámbulo de la entrevista, el tema de los porcentajes de ejecución que nunca han sido óptimos, ni en este gobierno que está por terminar, ni en los gobiernos anteriores. Pero cuando nosotros los economistas analizamos esos porcentajes de ejecución, a veces lo hacemos de manera un tanto superficial. ¿Y a qué quiero llegar? Quiero llegar a que, por ejemplo, muy probablemente el presupuesto general de la República no se va a aprobar en el mes de enero y muy probablemente podrá pasar hasta el mes de febrero, incluso sin que tengamos un presupuesto, y van a ser prácticamente 2 meses en los cuales no va a haber una ejecución y los porcentajes que se van a reflejar van a ser muy bajos. Entonces, por eso insisto que el primer gran reto que debe tener este gobierno es poder crear los consensos, principalmente en el Congreso Nacional de la República, teniendo en cuenta que los resultados que obtuvimos en las elecciones pues no le dieron una mayoría simple a ninguno de los partidos. Entonces, si queremos hablar de planificación, si queremos hablar de cuál puede ser el comportamiento de las variables económicas en el transcurso de 2026, pasará por un diálogo, ¿verdad? Un diálogo que pueda crear consensos, que permita la aprobación lo más inmediatamente posible del presupuesto general de la República y a partir de eso pues empezar a hacer los análisis de en qué secretarías de Estado, porque ya se ha mencionado por parte del presidente electo de que se planea unir algunas secretarías, eliminar otras. ¿Y eso entonces, qué de bien le puede generar a la administración pública? De que por fin encontremos una verdadera reducción del aparato burocrático. No, definitivamente que eso lo que viene a traer es eficientar el gasto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, hoy algunas de las del presupuesto que se aprobó, que se envió en septiembre del año pasado, se hablaba, por ejemplo, de una masa salarial de alrededor de 116.000 millones de lempiras, de los cuales el 80% corresponde a las secretarías de Educación, de Salud, de Seguridad y Defensa, que sabemos que son
secretarías sensibles donde difícilmente el próximo gobierno tendrá margen de maniobra para reducir la masa salarial. Entonces, es complicado la situación que tiene el próximo gobierno porque no tiene un margen tan grande como para poder maniobrar, y decir vamos a reducir la masa salarial. Sin embargo, sí hay algunas secretarías de Estado que habría que evaluar si realmente están cumpliendo con su objetivo, que son de reciente creación, que si realmente merece la pena continuar, si se van a fusionar, si sus actividades van a pasar a otras secretarías, y definitivamente creo que es un trabajo que ya se debe de estar haciendo, pero repito, creo que el primer paso, el primer gran reto que va a tener este nuevo gobierno va a ser crear los consensos para la aprobación del presupuesto, porque eso quiso hacer el gobierno que está por salir. Querían aprobar el presupuesto al final del año anterior, sin embargo, al final no se crearon los consensos, no hubo las sesiones en el Congreso que permitieran lo anterior. Entonces esperamos una madurez política de parte de todos los partidos, que se olviden de revanchismos, que se olviden de qué fue lo que pasó en años anteriores y que entiendan que la gente fue a votar porque quieren cambios en el país. Y esos cambios solo se van a dar conversando y viendo qué es lo mejor para Honduras, y ahí es donde necesitamos pues líderes políticos que tengan esa madurez para poder conversar, crear consensos, aprobar rápidamente el presupuesto general de la República, y a partir de ese momento, como dijo el doctor Dante Mossi, pues comenzar, ¿verdad?, con todo ese proceso de transición y de generación de políticas, que es la que todos estamos esperando. Bueno, esa debe ser una prioridad innegociable en el proceso de arranque del nuevo gobierno, un informe a la nación de qué se ha encontrado. Y voy a ir a San Pedro Sula, porque de pronto Tegucigalpa tiene mucho consumo del aparato estatal en tema presupuestario. ¿Cómo se deberá ver el sector productivo para mejorar la dinámica económica que hemos venido registrando en sitios que son fundamentales, como el Valle de Sula? Ver hacia donde sí se puede aspirar a una generación de empleo efectiva, sin desmérito desde luego de Tegucigalpa, que en cuanto a servicios puede estar bien, pero quiero oír sus puntos de vista en este proceso de transformación que se aspira a nivel de país en los próximos años. Licenciado Delgado, buenas noches. Sí, en efecto, las zonas productivas debieran de tener una mejor atención por parte de de toda la política pública, ¿verdad? Mencionando solamente el Valle de Sula, que concentra una buena proporción, una buena porción de la producción y del empleo y de las exportaciones, cada vez se hace más necesario entonces de que volquemos esfuerzos a esos conglomerados de producción, y con una atención que vaya mucho más allá de solamente, como digo yo siempre, la obra pública física, que realmente es necesaria, es muy necesaria, pero muchas veces no es suficiente como para desatar todo ese potencial que tenemos en zonas productivas como San Pedro Sula. Entonces, en primer lugar, sí necesitamos retomar los grandes proyectos de infraestructura física en la zona, el mejoramiento de todas las vías de comunicación, finalmente empezar la construcción de las principales presas y represas que van a manejar mejor esas grandes cantidades de agua que caen en las cuencas del país y que caen seguidamente al Valle de Sula, produciendo grandes inundaciones casi todos los años. Entonces, las grandes obras físicas como las represas de usos múltiples deben de empezarse finalmente. Ya no podemos seguir debatiéndonos en estudios tras estudios. Recientemente estuve escuchando la ponencia de un alto funcionario del gobierno aquí en San Pedro Sula sobre el proyecto El Tablón,
y viendo la historia del tablón, nos damos cuenta que tiene más de 30 años, casi 40 años tiene el tablón, realizando estudios tras estudios, porque se desactualizan y se tienen que actualizar nuevamente, y todo eso es con financiamiento externo. Las grandes obras de comunicación, un sistema logístico realmente moderno necesitamos en la ciudad de San Pedro Sula. Y ya no solamente hablo de la ampliación de las carreteras y la construcción de los puentes, sino que vienen cosas más que tienen más elementos de innovación, como es un sistema de transporte público que movilice a todo este millón de personas que existen en el Valle de Sula y que hagan la movilidad más, no solamente más eficiente, sino que también a precios, digámoslo así, de mercado, tanto para los empresarios como para la gente. Entonces solamente ahí los sectores públicos están esperando del gobierno, solamente ahí tengo dos grandes temas, ¿verdad? El del transporte, la logística y además de eso lo que es control de inundaciones y generación de energía eléctrica. Pero si vamos más allá, don Rosendo, tenemos que hablar también de una legislación de todo el tema que el Congreso Nacional descuidó por esa polarización que hubo en los últimos años. Tenemos que sacar adelante todos esos incentivos adecuados para desatar el potencial que existe en estas zonas productivas. Es decir, bueno, hay que hablar sobre una verdadera reforma tributaria que no choque nuevamente, que no polarice al país, sino que se sostenga sobre grandes consensos entre todas las fuerzas políticas. Sí, tenemos que acotar, tenemos que abordar la reforma tributaria inteligentemente, con incentivos, siempre con incentivos, pero no con los vicios que hemos visto durante el pasado y hasta el día de hoy. Y también tenemos temas como el de la formación. Termino con este tema. Y yo he insistido, yo soy docente, me encanta mucho la educación, y yo veo que en el país y los gobiernos siempre han descuidado en especial lo que es la formación técnica profesional. La historia que nos dan los grandes países desarrollados nos indica que los gobiernos para desatar todo el potencial en esos países han invertido sumas considerables en un sistema moderno de educación técnica profesional para que esa gente, esos jóvenes, esos miles de jóvenes, empezando que no quieran emigrar, segundo, tengan las competencias, las habilidades y los conocimientos que demanda la industria, que demanda la agroindustria, la manufactura y los servicios. Entonces, ahí lo quiero dejar, son los grandes temas, algunos de los grandes temas que yo veo que son necesarios, que debemos de emprender rápidamente para aprovechar todo ese gran potencial que tenemos en los sectores productivos como es el Valle de Sula. Muy bien, hay tema de debate. Hago la pausa para ir desglosando cada uno de estos puntos que son fundamentales para el desarrollo del país. Ya regresamos. Bueno, seguimos al banquillo. Hay varios puntos que los vamos a enfocar. Arranco con Juan Carlos. El tema de la selección del personal idóneo, porque si vamos a aplicar procesos de simplificación administrativa, debe haber sacrificio, y eso los políticos lo deben tener claro. Hay que ir a la tecnología, hay muchos trámites que deben salir para un inversionista desde casa, sin necesidad que se mueva, y ser efectivo, Juan Carlos. Y eso lo debe entender, insisto, el político. No, efectivamente. Yo, por ejemplo, desde el año pasado mencionaba, cuando todavía se estaba en campaña por parte de los diferentes actores políticos, que debería de ser quizá un requisito que las personas que aspiran a cargos de elección popular, entiéndase, quieran ser presidentes del país, puedan también presentarnos las personas que los van a acompañar en los diferentes cargos, porque eso es, pues, es un plus para nosotros los ciudadanos para saber quién puede ser el más idóneo para llevar las riendas del país, ¿verdad? Y este es un buen ejercicio antes de votarlo, saber a quién llevamos. Solo voy a poner un ejemplo.
aquí hay una necesidad de revisar la empresa nacional de energía eléctrica, ya voy a ir con usted, doctor, en eso que es experto, histórica. Ajá, pero la NE pasaron 4 años sin gerente. Sí, esos son algunos de los vicios que históricamente hemos tenido en el país. Se entiende que hay instituciones que son eminentemente técnicas, ¿verdad? Y donde pues los cargos deben de ser ocupados por personas que realmente tienen la experiencia, tienen la expertise para definitivamente llevar por buen rumbo el país. Entonces yo pienso que una de las primeras señales positivas que debe dar el nuevo gobierno que está por asumir el destino de nuestro país es precisamente esas personas que va a ir nombrando en las diferentes dependencias de Estado. Eso ya es una señal inequívoca de qué rumbo podría tomar el país. La gente sabe, la gente conoce. Honduras es un país en el que, pues como se dice popularmente, todos nos conocemos. Un país chico. Es un país chico, todos nos conocemos, sabemos quién tiene las expertices, como repito, quién tiene el conocimiento y la experiencia. Y repito, hay dependencias de Estado donde no se puede improvisar, donde las personas que asuman la responsabilidad, entiéndase, hablando del tema económico y de las finanzas, la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras, la necesidad posiblemente de la creación de una institución encargada de la planificación global del país. Creo que son puestos claves que nos pueden ayudar a llevar por buen rumbo la economía del país, pero definitivamente, repito, deben de ser asumidos por personas que tengan el conocimiento, que tengan la trayectoria sobre todo, y entendemos de que si bien hay secretarías, hay lugares en los cuales pues, la trayectoria política de alguna manera hace que personas ocupen esos puestos importantes, pero hay otras en las que definitivamente no, donde el que conoce, el que sabe, el que tiene la trayectoria, es el que debe de ocupar los cargos donde se toman las decisiones. Bueno, y aquí hay un punto, doctor Mossi, es la gestión por resultados, que este es un término que tanto le gusta a los administradores del país mencionarlo, pero la aplicación de esa gestión por resultados para cargos en algunas dependencias que deben revisarlas con mucho cuidado los nuevos funcionarios del país debe ser efectiva. Y aquí el presidente con su círculo más cercano en saber seleccionar empresas como la NE, que ya sabemos lo que representa, Hondutel, bueno, los servicios públicos, porque también hay que hacer apuestas de mejora a nivel de aduanas, en lo portuario, donde están las grandes ventanas del país para la inversión de grandeza, de grandes inversiones. Yo creo que, o sea, si sacamos la lista de cosas prioritarias, yo diría que una de ellas, y sabemos cómo resolverla, es cómo suministrar al sistema de salud de insumos. Se creó un fideicomiso que funcionó por más de 8 años para surtir de todos los insumos básicos a los hospitales, inclusive el Seguro Social. Son prioridades del día cero, ¿verdad? O sea, yo realmente no hay día que no miro algún programa en televisión donde se mencione personas que llegan al Seguro Social, que aún pagan de su salario una proporción y que no encuentran ni atención ni mucho menos medicamentos. Pero en efecto podemos extender la lista, ¿verdad?, a las empresas públicas, a los ministerios de línea, donde realmente se requiere un plan desde el día cero. O sea, aquí no pueden llegar a, ok, vamos a ver cómo están las cosas y vamos a... No, este gobierno creo que tiene la demanda del pueblo hondureño por resultados ya. O sea, el programa de 100 días del presidente Tito Asfura tiene que tener realmente metas tangibles. Bueno, creo que el alcalde se comprometió a ciertas metas tangibles que son difíciles, yo le deseo éxitos, pero en general, ¿verdad? O sea, la métrica, ¿verdad?, de qué va a ser exitoso. Yo creería que conociendo a Tito Asfura cuando él fue ministro del FIS, a él realmente le apasiona que los proyectos sean una realidad. O sea, cuando uno habla con él,
Sí, papito, pero mira, ¿cuándo va a estar listo el concreto? ¿Cuándo Ese va a estar? asunto que ustedes lo manejaron, el financiamiento del BESIE Exacto. para la alcaldía. Entonces, ahí donde uno mira, ¿verdad? Que se buscan soluciones, porque van a haber problemas todo el tiempo. Hay proyectos que se extienden demasiado tiempo, ¿verdad? La salida del sur de Tegucigalpa, por ejemplo, ¿verdad? Una obra de 7 kilómetros. ¿Cómo puede ser posible que tome, ya lleva creo que 7 años, y no se construyó un metro de esa obra? Pero igual hay una obra que está esperando, ¿verdad? Que es la carretera La Barca, Progreso, Tela, Ceiba, la carretera Santa Bárbara, Cuyamel, la represa El Tablón, la represa de Morolica, una promesa histórica después del huracán Mitch. Energía eléctrica. Que esta es obra cuyo endeudamiento entra en el renglón de endeudamiento sano, lo llaman ustedes, positivo. Así es, porque yo creo que son obras de Estado. O sea, yo creo que las obras de mitigación del Valle de Sula, como mencionaba mi predecesor, realmente son obras que trascienden, ¿verdad? Como el Cajón, ¿verdad? O sea, el Cajón tiene cuántos años de existencia y todavía nos sigue dando una solución a la potencia base del ENE, mitigación de inundaciones en el Valle de Sula, pero hacen falta más, y eso lo sabemos de hace muchos años, pero no hemos hecho nada al respecto. Y la ventaja que tenemos, Rosendo, el día de hoy es que tenemos los recursos financieros. Cuando trabajaba en el BESIE, yo me aseguré de que el BESIE tuviera, como dicen, el músculo para decirle a los presidentes. Ya fue una tarea que me encargué de hablar con todos los presidentes, decirle, mira, ¿sabe qué? Vaya a Washington, por supuesto. Obviamente hay razones geopolíticas para ir a Washington. Pero el financiamiento, venga aquí a Tegucigalpa, porque el BESIE tiene el músculo necesario para financiar probablemente todas sus obras. Y realmente la capacidad que ha tenido Banco Mundial y BID, como el capital de Honduras, se ha mantenido constante en estos años, no ha cambiado. Yo trabajé en el Banco Mundial en el 2003 y la capacidad de préstamos del Banco Mundial hacia Honduras era unos $300 millones por 4 años. ¿Y cuánto es hoy? $300 millones, no ha cambiado nada. Porque o sea, es una línea presupuestaria que no variable casi. No variable porque depende de cuánto capital tiene Honduras en el Banco Mundial, cuánto capital tiene Honduras en el BID, y eso no ha cambiado. En el BESIE sí. En el BESIE, o sea, el capital accionario de Honduras en el Banco Mundial y en el BID no llega ni al 1%. Creo que no llega ni al 0.1%. Mientras que el capital accionario de Honduras ante el BESIE es 10.4%. Entonces, del BESIE puede sacar $3.200 millones en 4 años versus 300 millones del Banco Mundial. Quiero aprovechar, antes de ir con el licenciado Delgado, ya que tocó este tema, hablando de ese músculo financiero que va a ser fundamental porque el presupuesto del país, gran parte del financiamiento depende de estos recursos. ¿Cómo debe plantearse el tema Honduras Corporación Andina de Fomento? Porque ese es otro acreedor, lo vamos a poner en ese rango, que nos puede soltar recursos frescos y con mucho mayor porcentaje que Washington. Ahora, hay un gran problema ahí, que es si pertenecemos o no. Que eso es otro aspecto que lo va a resolver el político por lo que pasó en el Congreso. Pero es una buena fuente verla hacia futuro, o ¿cómo lo evalúa, doctor? Mire, yo entiendo la razón técnica, es de diversificar las fuentes de financiamiento del país, pero por otro lado, o sea, el capital que Honduras está poniendo en la CAF son $300 millones. Yo, o sea, si tuviera el control de las arcas del Estado, yo diría, miren, ¿saben qué? Quizás esos $300 millones me conviene usarlos, por ejemplo, para pagar la deuda del ENE. O sea, tengo un problema inmediato que resolver acá, ¿verdad? O que la CAF me preste el dinero para pagar la deuda del ENE. Por ejemplo, o sea, son preguntas que no conozco, pero yo creería que... Por eso es que es bueno la transición. Así es, pues si es una decisión política, no vale la pena. Pero si es una decisión económica donde la CAF me da buenos precios, buenos plazos, menos preguntas, ¿verdad? O sea, adelante. Pero son temas... bueno, y quiero agregar una acotación más. Tanto la CAF como el BESIE, como Banco Mundial, como BID,
le prestan a Honduras, ¿verdad? Y esa palabra que quiero recalcar. El sector privado también tiene acceso a esos fondos. En esta administración, por ejemplo, no se le prestó atención al sector privado. Usted se fija, busque cuántos préstamos de bancos internacionales se le dieron a los entes privados. Cero. ¿Por qué? Porque había un tema político, ¿verdad? Porque el dinero que donde Honduras como país, ¿verdad? A través del Estado está poniendo capital, no le presta más que al Estado, lo cual es un absurdo. O sea, estos 3.200 millones de dólares, no es que vamos a endeudar al gobierno de Honduras con 3.200 millones de dólares. Tenemos que permitirle al sector privado también que acceda a esos fondos para que financie, por ejemplo, la represa del Tornillito, que es la represa que ayudaría con el río, ¿cómo se llama? Ulúa, ¿verdad? En la zona norte, y creo que es un proyecto que es urgente. Pero se intentó en esta administración y fue imposible. O sea, no. O sea, se dijo no, punto. O sea, no al sector privado. Entonces yo creo que hay que volver a repensar estos financiamientos, no solamente para el Estado, sino también para el sector privado. Nuestro sector privado es pujante en sectores como energía, como maquila, como puertos, necesitan del apoyo internacional para lograr, ¿cómo se llama?, hacer estas obras de impacto. Muy bien. Hago la pausa. Tiene la palabra al retorno el licenciado Rafael Delgado y planteo la interrogante porque estará en punto sobre la mesa. Es el tema visión de país, inversión sana, inversión positiva, porque muchas de las obras que justamente él nos hizo en la exposición pueden estar listas dentro de 10 años. Ni siquiera el gobierno que sucederá a Narria Fura las verá concluidas, pero aquí lastimosamente hemos tenido por los políticos mente corta. Entonces ahora, en el marco de una planificación efectiva, ¿cómo deberán llevarse estas obras? Aprovechando algunas líneas de financiamiento que se pueden obtener con los contactos internacionales del nuevo gobierno después de la pausa. Bueno, puntos sobre la mesa esta noche aquí en Al Banquillo. Le planteaba a don Rafael Delgado esto que tiene que ver con la obra de gran inversión, gran parte de ella por infraestructura, por proyectos de mitigación, están ahí en el Valle de Sula. ¿Cómo hacer entender a la ciudadanía que debe haber paciencia y calma, que no será de que hoy empiezo y que mañana termino? Bueno, mire, realmente yo le daría vuelta a la pregunta, más bien a quien hay que convencer es a la clase política hondureña, que los proyectos de inversión no deben de estar enfocados en criterios clientelistas y en objetivos inmediatos, sino que los proyectos estratégicos del país, los proyectos además de que se están financiando con recursos externos, deben de estar debidamente priorizados, debidamente diseñados a la medida de las necesidades de la gente, no a la medida de las necesidades de los diputados, de los alcaldes, del presidente o de quien sea. Deben de estar enfocados en el mayor impacto y sobre todo deben de ser proyectos debidamente ejecutados, porque no solamente se trata de pedir y que me aprueben los fondos públicos en un banco, en una agencia internacional, sino que viene lo principal, la ejecución de la obra y que la obra se ejecute a tiempo con los mejores criterios de eficiencia y no termine siendo una obra que al final resulte más cara. Entonces yo creo, licenciado Rosendo, que también es un tema de hacer convencer a los políticos sobre cómo debe ser un paquete de inversión pública aterrizado a las verdaderas necesidades del país y aterrizado a las necesidades de los que necesitan más eso, ¿verdad? Algunas veces sí nos orientamos por los grandes proyectos de infraestructura, insisto, son muy necesarios, pero hay mucha de la inversión pública
que debería ser llegar también a las comunidades y no agotarse en los grandes proyectos, de inversión, ¿verdad? Es decir, a nivel de la comunidad, proyectos a nivel de las cadenas productivas en la agricultura, de cadenas productivas en la agroindustria. Esos proyectos tampoco hay que descuidarlos, porque son los que también van a generar muchísimo empleo a nivel local, muchísimos ingresos, muchos beneficios, que indudablemente también deben ser complementados con los grandes proyectos de inversión. Entonces yo creo que se trata de trabajar no solamente con la gente, sino que también con el político. El político llega al poder con muchos compromisos, llega al poder con incentivos que muchas veces no son los más sanos para la salud, digámoslo así, la salud de las finanzas públicas o la salud, el buen gobierno, ¿verdad? Sobre todo cuando se llegan con compromisos de que tal sector me apoyó, tal grupo me apoyó más, entonces yo voy a acelerar la gestión del proyecto X o el proyecto Y. Esos son la mala planificación que abunda en el país históricamente y que debe de ser finalmente desechada, y ojalá sea desechada por el presente gobierno, ¿verdad? Una visión muy general y sistemática de una matriz de proyectos enfocada en lo más necesario para la productividad, para el combate a la pobreza, para una inserción verdadera y competitiva en los mercados internacionales. Si seguimos con una inversión pública enfocada en criterios proselitistas de lo que conviene a la alcaldía municipal para las próximas elecciones, de lo que conviene a los diputados para que se logren reelegir, vamos a ir en un camino de zigzag y al final pues vamos a terminar no en el punto donde queremos, sino que en un punto muy lejano a lo deseado. ¿Y cómo debe ser, por cierto, esa relación con los alcaldes? Que ese ha sido otro de los grandes problemas que se han enfrentado dentro de la administración pública por la dirección de obra, de apoyo social, de proyectos entre el gobierno central, por aquello del traslado de los fondos a las alcaldías, que no lo hago al alcalde de determinado término municipal porque no es de mi partido, y lo canalizo a través de otras personas que sí son mis simpatizantes, pero quizás no tienen el conocimiento claro de la persona que va a llevar ese proyecto, de qué impacto va a tener en la comunidad. Claro, don Rosendo, es un problema muy complicado dada la costumbre en el país. Se trata en efecto de darle los proyectos a las comunidades y a través de las autoridades locales, entre ellas las municipalidades o las mancomunidades o toda la fuerza local. Pero hay que desarrollar esa institucionalidad localmente para que entonces el proyecto no se agote en un proyecto de beneficio y que solo esté dirigido a conseguir lealtad y prestigio para la reelección. Entonces es un tema cultural, es un tema de formación en los partidos políticos, es un tema de fortalecimiento de las capacidades municipales. Es un tema de fortalecimiento de la ley municipal, es un tema del fortalecimiento de las fuerzas locales que deberían de tener el suficiente criterio para decir, bueno, esa obra que se está gestionando con fondos públicos para nuestra comunidad no es realmente lo que se necesita. Tal vez es la más bonita, pero tal vez no es la que más se necesita. Y la que va a hacer que los indicadores económicos y sociales de la localidad se eleven. Entonces, sí, estamos muy orientados a que la inversión pública esté guiado por esos principios clientelares.
Correcto. Y estamos ante una tarea sumamente difícil que solo va a ser emprendida y solucionada trabajando a los diferentes niveles. Es que Fortalecimiento institucional, entre otras sí, cosas. es que planteaba esto Juan Carlos y doctor Mossi, porque conociendo de la experiencia que dejó la administración de Tito Afur en la capital de la República, y que usted lo señalaba, es muy dinámico. De hecho, no inaugura obras. No sabemos si esta mística la va a continuar. Y eso de pronto puede generar cambios en ese contacto, en ese apoyo que se puede trasladar a una alcaldía en el interior del país, a sabiendas de que fue el alcalde y sabe cómo funciona todo esto. Otro gran caso, hablando del presupuesto, que esperamos que el Congreso de una vez por todas lo revise. En el 2006 se cambió la ejecución del Fondo Hondureño de Inversión Social para crear el famoso fondo departamental y trasladarlo a una administración que nos ha hecho un daño tremendo a nivel de los políticos. Es un buen momento para revisar ese famoso fondo departamental administrado por congresistas. ¿En qué se puede contribuir, Juan Carlos? Sí, no, definitivamente yo creo que el tema del fondo departamental, lastimosamente, como lo mencionaba el licenciado Delgado, por la idiosincrasia política de nuestro país, se prestó para temas de corrupción, para temas de clientelismo político. Es lamentable porque, por otro lado, se esperaría precisamente que los fondos al momento de ejecutarse puedan descentralizarse, ¿verdad? Creo que eso es a lo que se debería de aspirar, que en la medida de lo posible sean las mismas municipalidades, sean los mismos gobiernos locales los que se encarguen de proponer los proyectos de inversión que la comunidad requiere y de ejecutarlo, ¿verdad? Pero como repito y como la experiencia nos dicta en el país, muchas veces por un tema de no compaginar políticamente los gobiernos locales con la administración central, ha sucedido de que pues no se tiene acceso a los fondos, ¿verdad? Yo creo que eso es lamentable, es algo que se debe de corregir en este gobierno. Ya lo ha mencionado el candidato, bueno, ya presidente electo, Tito Asfura, de que en su mandato pues él no va a tener distinciones políticas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que espera la gente. Espera que el proyecto llegue a la comunidad, que el proyecto se pueda ejecutar en tiempo y forma y sea del beneficio, sobre todo una variable que se puede agregar, que se pueda hacer con transparencia, ¿verdad? Porque yo creo que ya los hondureños estamos cansados del tema de la corrupción. Muchas veces incluso la misma ciudadanía pone en duda la ejecución de proyectos, precisamente tildándolos de la posible corrupción que pueda haber. Entonces, eso es lamentable. Yo creo que de alguna manera pues hay que fortalecer la institucionalidad. Yo creo que eso es fundamental, volver a creer de alguna manera en las autoridades que tenemos, y en la medida de que eso se vaya cumpliendo, yo creo que los proyectos, los diferentes proyectos de inversión social se pueden ir ejecutando en tiempo y forma. Hay que aclarar, ¿verdad?, que de aprobarse el presupuesto conforme fue enviado en septiembre del año pasado, la partida para inversión pública ronda los 110 mil millones de lempiras, ¿verdad? Que es un dato, pues, si se quiere, hasta histórico en el país. Es primera vez que la partida destinada a inversión sobrepasa los 100 mil millones de lempiras. Entonces, pero de nada serviría si finalmente no se encuentran las fuentes de financiamiento precisamente para esto, y ejecutarlo, ¿verdad? Ejecutarlo de acuerdo a las prioridades de las comunidades. Y ahí es donde yo repito, yo creo que avanzaremos como país en la medida de que no haya distinción política para las transferencias de estos fondos. Y hay otro punto, revisar bien qué concepto tiene la inversión pública, porque aquí hay recursos, y esa va a ser una gran tarea de la nueva administración, de su gabinete económico y todos los que revisen las partidas presupuestarias, porque nos han trasladado que en ese fondo se considera inversión pública, y es bueno, pero focalicémoslo.
tema de subsidios, es considerado inversión pública. Vamos, ustedes lo analizarán mejor que nosotros, pero bueno, ahí está ese renglón presupuestario, llevar el bono tecnológico, el subsidio del ENEL, de los combustibles, el del transporte y no sé cuántos otros más, porque ahí tienen un pendiente con el peaje. No sé cómo van a hacer, pero revisemos qué es inversión pública efectiva, porque aquí nos hablan de programas para reducción de la pobreza y la seguimos esperando. Voy a hacer la pausa. Sé que me está pidiendo la palabra don Rafael Delgado y tengo pendiente aquí con el doctor Mossi para el cierre. Ya regreso con ustedes. Seguimos esta noche al banquillo con el tema económico y financiero. Está el presidente Afur en gira internacional, ha visitado Washington. Ahí es la capital del mundo donde se consigue la plata. Se ha reunido con el secretario del Comercio, con el secretario de Estado, con los acreedores Banco Mundial, BID, con representantes de grandes corporaciones de inversión. ¿Qué beneficios podemos obtener para atraer capitales nuevos a Honduras en el arranque de la administración Afura, doctor? Por ejemplo, creo que me pareció genial que, sin ser presidente todavía, fue a ver al Departamento de Comercio de Estados Unidos para ver de qué manera nos quitamos ese arancel del 10% a todas nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Eso es clave, pero también es importante ir pensando en proyectos, por ejemplo, que socios de Estados Unidos pueden ayudar al sector privado de Estados Unidos, por ejemplo, una tercera operadora de telefonía móvil o concesionarios de los aeropuertos que no tiene que manejarlos el Estado. O sea, creo que el Estado tiene tantas prioridades que hacer. Sin ver esto como una palabra no adecuada para nuestros gobernantes e incluso para algunos sectores que hablen de concesión. Yo creo que los municipios han hecho maravillas y creo que Tito ha sido uno de los que ha liderado eso. Por ejemplo, si uno va a Roatán, se da cuenta que hay 2 muelles de cruceros que son inversiones municipales con el sector privado. Tenemos que creer. Yo creo que si hay un presidente que cree en los municipios es Tito Asfura y ojalá les dé la oportunidad a aquellos municipios que quieren dar el salto, ¿verdad? Por ejemplo, la seguridad ciudadana, el servicio del 911, ¿verdad? Son inversiones que algunos municipios quieren manejarlo, como San Pedro Sula, como Tegucigalpa, como Ceiba. Y yo creo que hay que pensar que la Secretaría de Seguridad sí puede pensar en trabajar con el municipio en temas no tradicionales, donde solamente un presidente municipalista puede entender que el alcalde a veces es el mejor ministro que puede tener enfrente de la población. ¿Se puede encontrar recursos más allá del fondo comprometido por las grandes corporaciones de financiamiento externo en estas visitas a Washington, en la visita al Estado de Israel, por ejemplo, ya que usted aborda el tema de seguridad? No, yo creo que hay tanto que hacer, así que a mí me alegra mucho verlo en acción. Y ojalá lo estuviera acompañando un equipo económico más amplio, ¿verdad? Para que pudiera tener más luces, ¿verdad? Sobre cómo aprovechar esa asistencia. Esa asistencia la tuvo Honduras en el pasado y se dejó morir, ¿verdad? O sea, la DFC fue la primera vez que apoyó a Centroamérica, fue a través del BESIE, con un préstamo de $100 millones en medio de la pandemia. O sea que Estados Unidos ha sido un pueblo amigo de Honduras, nuestro cliente número 1, ¿verdad?, en comercio, así que yo saludo este tipo de esfuerzo que está haciendo el presidente electo y estoy seguro que esto va a traer beneficio para Honduras. Don Rafael Delgado, usted tenía la palabra, así es que voy con usted. Sí, gracias, licenciado Rosendo. Y precisamente sobre la inversión, yo creo que el caso de Tegucigalpa con la inversión pública nos da muchísimas lecciones para no repetir los mismos errores. Y Tegucigalpa ha invertido cantidades millonarias en infraestructura vial, en puentes, en túneles, en ampliación de calles, pero usted vea el problema que tiene Tegucigalpa. O sea, tenemos una inversión sustancial que no ha resuelto el problema. Y no es que no se debieron de haber hecho puentes.
y ampliar carreteras, sino que el problema es mucho más que la infraestructura de cemento. Ahí hay un tema que nunca ha sido abordado debidamente, el del transporte público, fortalecimiento del transporte público. Ahí hay una iniciativa que quedó a medias, que está abandonada, pero además de eso tuvieron que haber mucho más iniciativas financiadas por capital nacional, internacional, por la banca internacional, que no se hicieron, precisamente porque no se fortaleció la autoridad municipal, los programas que estuvieran bien aterrizados para realmente solucionar la problemática. Yo creo que San Pedro Sula puede aprender mucho de los errores de Tegucigalpa y emprender entonces un programa integral que haga la ciudad una ciudad realmente moderna, pero también una ciudad más humana, donde la vialidad no sea una pesadilla y que el ciudadano se movilice cómodamente por toda la ciudad. Entonces sí, eso quería nuevamente aclarar. Y a mí me parece que el viaje de Asfura a Estados Unidos había que hacerlo, ¿verdad? Yo creo que hay que replantear nuestra relación con Estados Unidos. Ojo, estamos ante una situación aún más dura, porque eso no va a ser fácil, replantearla en función de nuestros intereses, porque Estados Unidos claramente está bajo una política que le llamamos el unilateralismo, ¿verdad? Ya no es el multilateralismo de la posguerra y de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, etcétera. Es una política unilateral y después de negociación bilateral. ¿Ya? Entonces nos plantea retos sumamente grandes que los debemos de atender debidamente. Y yo siempre lo planteo, la estrategia de Estados Unidos del unilateralismo y el bilateralismo, como quiere negociar con nosotros, plantea asimetrías sumamente grandes. No es lo mismo que se siente a negociar Estados Unidos con China, Estados Unidos con la Unión Europea y que lleguen a un acuerdo, a que se siente Estados Unidos bilateralmente con Guatemala o con El Salvador, como ya lo hicieron, y próximamente con Honduras. Lógicamente que ahí algunas veces hay que plantearse si realmente hay una negociación cuando están dos participantes de niveles tan diferentes sentados alrededor de una mesa hablando sobre temas comerciales. Muy bien. Le agradezco por sus aportes, licenciado Rafael Delgado. Cierro con Juan Carlos. Somos muy dados nosotros los hondureños a querer respuestas rápidas, pero hay que ir con paciencia. ¿Es partidario de los 100 días o debemos olvidar eso? Bueno, yo como economista soy partidario más del análisis de mediano y largo plazo. Yo creo que en 100 días de repente se podrán conseguir algunas cosas quizá de carácter cosmético, quizá que a la población puedan impresionarlo, pero definitivamente que yo creo que el éxito de este gobierno y de los que sigan a este gobierno pasará por elaborar una política de mediano y largo plazo de estricto cumplimiento, ¿verdad? En la medida que cada 4 años se cambie el norte del país, en la medida que cada 4 años y con cada nuevo gobierno se cambien las prioridades, se cambien las metas, difícilmente vamos a salir de la situación en que nos encontramos como país. Creo que hay que apostarle al mediano, a largo plazo, a políticas que realmente nos permitan mejorar la situación del país. Tal vez retomando el tema de la visita de Tito Asfura a Estados Unidos, es algo que como colegio lo veníamos anunciando desde después de las elecciones, cuando se miraban las primeras proyecciones, de que no deberían esperar a asumir el poder de la nación para viajar a Estados Unidos, sobre todo en ese momento lo mencionábamos por el tema de los aranceles y del impuesto a las remesas, ¿verdad?, que se aplica desde el 1 de enero de este año. Pensábamos que era una decisión importante y acuerpamos definitivamente esta visita, teniendo en cuenta, por ejemplo, que otra de las variables importantes a las que se le debe poner el dedo en el renglón es el tema de cómo podemos traer más inversión extranjera directa. Hemos visto cómo en los últimos años prácticamente estas tasas de crecimiento solo son el resultado de reinversión de utilidades por parte de la inversión que ya está ubicada en el país. Entonces, en la medida
que este tipo de visitas, este tipo de acercamientos y entrevistas puedan traer inversión al país, seguramente eso va a generar mayores fuentes de empleo y obviamente el empleo, mayor poder adquisitivo por parte de la gente, va a venir de alguna manera a mejorar la situación económica del país. Entonces, creo que más o menos esas son las variables a las cuales se debe de apuntar como país. Es un reto grande, es un reto importante el que tiene el actual gobierno y esperemos, como dije al inicio de mi participación, que se puedan crear los consensos, que pueda ser un gobierno de diálogo y que se puedan dejar a un lado los confrontamientos de carácter políticos, ideológicos, porque al final de cuentas, pues, somos nosotros los ciudadanos, ¿verdad?, los que pagamos los platos rotos de las malas decisiones políticas y económicas que se han tomado históricamente en el país. Entonces, pues esperamos precisamente eso, diálogo y que se puedan realmente cumplir, ¿verdad?, con todas estas promesas de campaña y los diferentes proyectos que la ciudadanía está demandando. Muy bien. El doctor Dante Mossi, Juan Carlos Hernández y Rafael Delgado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.